Somos Juan y Pilar del grupo de Historia Oral de Grupo 101 de Fuente de Documentos, y vamos a hablar con Pilar Adán sobre la época de la transición española de 1975 a 1981, cómo la vivió ella. Hola, buenas. ¿Cómo se llama usted? Pilar Adán. ¿En qué año nació? En el 1955. Muy bien. ¿En dónde nació? Pues nací en un pueblo de Jaén. En un pueblo de Jaén. Sí. ¿Cómo vivió usted vivió usted la transición en Jaén? No. ¿O dónde la vivió? La transición la viví ya en Valencia, capital. Me trasladé del pueblo a la capital, y allí pues la verdad es que vivimos la transición pues de una manera con mucha alegría, muy ilusionante, aunque por mi edad, al ser joven, tenía 20 años cuando Franco murió, pues no había vivido en el pueblo, no había tenido yo una actividad política ninguna. Entonces para mí era un cambio, pero no lo viví como quizá otras personas que estaban más inmersas o más metidas dentro de la política pudieron vivirlo. De todas formas, era una ilusión tan grande porque era pasar de una dictadura a una democracia. Yo esperaba un hijo, y entonces pues era tanta la ilusión de ver que mi hijo iba a nacer en democracia, que lo vivimos de una manera muy ilusionante. Las primeras elecciones pues fue algo tan nuevo, no teníamos experiencia que... ¿Había alguna clase de información? Sí, hubo mucha información a nivel de televisión y de radio, y luego había mítines, y entonces nosotros pues fuimos a algunos, pero vamos, tampoco tuve una política activa. A la hora en el 77, en las primeras votaciones, pues el censo, no sé si es que no estaba bien hecho o que en aquella época, no sé si es que no lo habían elaborado. Nosotros queríamos votar, claro, era nuestra mayor ilusión. Y ocurrió que corrimos casi 4 o 5 colegios electorales porque en ninguno de ellos aparecíamos, mi pareja y yo. Y entonces, pues, la suerte que tuvimos que ya en uno por fin conseguimos poder votar, y aquello fue pues algo muy ilusionante. Y luego pues ya vino todo lo demás, cuando se legalizó el Partido Comunista, todo eso pues era muy novedoso para nosotros, y pues con mucha ilusión, fue algo muy ilusionante. Pensar, yo ya era madre, y entonces que mis hijos iban a vivir en democracia era algo que no podíamos imaginar cómo iba a ser, y entonces pues estábamos muy contentos. Entonces la vivimos así. Luego nos marchamos a Sevilla, y claro, y allí pues igual, era una vida pues eso, con ilusión, viendo todo lo que se conseguía de cambio en las leyes, en fin, muy bien. Ha dicho usted que vivió en Sevilla, primero en Valencia y después en Sevilla, por motivos que eran de trabajo. Sí, ¿Usted volvió a trasladarse? ¿Se quedó viviendo en Sevilla? ¿Cómo siguió? Todo fue por motivo de trabajo. Entonces nos trasladamos a Sevilla, y allí pues la vida pues continuó más o menos igual. Habían algunas manifestaciones, seguían reprimiéndose con bastante dureza, lo sé por la profesión que... ¿La policía sigue siendo militar, sí, entonces? Sí. Entonces aún había muchísimas cosas que luego con el tiempo nos dimos cuenta de la diferencia, ¿no? Y bueno, pero de todas formas cada día se conseguía algo más que en el que te dabas cuenta de la diferencia que había, de que podías manifestarte, podías salir a la calle con una ilusión, dar tu opinión. Entonces se veía el cambio de la apertura, en el que la política formaba parte más de la vida de la gente. Porque yo, al vivir en el pueblo, al estar en el pueblo, no viví esa política que quizás si hubiera estado en una capital la hubiera vivido desde más pequeña. Entonces para mí era aún más novedoso ver el ambiente de la capital, el ambiente político que se respiraba. Tanto como en Valencia como en Sevilla. En las dos capitales.
Claro. Entonces, para mí fue un cambio muy radical. O sea, que se notaba muchísimo la vida tan sencilla que llevábamos en el pueblo, en el que no tenía acceso a nada prácticamente, aunque cursé estudios en el instituto. Pero que no había ninguna clase de información. Nada, no, tampoco, información la mínima, o sea, no teníamos, la vida política para nosotros no existía. La transición fue un gran cambio. Entonces, por lo que está contando usted... Un cambio radical, un cambio ilusionante. Para bien, para muchísimo mejor. Absolutamente, además era una cosa que allí ya la vivías de otra manera, se notaba que ahí sí que... Tú veías que sí que había un cambio, que era lo que la gente quería. Y entonces lo vivimos con mucha ilusión. Muy bien. Muchas gracias, Pilar, por su testimonio, a Juan y a mí. Y nada, y me alegro de que haya salido todo bien y que gracias por su testimonio, otra vez, vuelvo a reiterar. Y nada, en fin, hasta la próxima. Gracias.